Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy nosotros les estaremos hablando sobre los virus de ARN de doble cadena o bicatenario. Nuestro grupo está conformado por Natalia Consuegra, María Osorio, Dani Rolón y mi persona Valentina Bravo. ¿Qué es un virus de ARN bicatenario? Como su nombre indica, un virus de ARN bicatenario es un virus que posee ARN de cadena doble en su genoma. Su replicación se da en el citoplasma, como la gran mayoría de los virus que tienen ARN, y son independientes de las polimerasas de las células huésped. No dependen de ella como lo hacen los virus que tienen ADN, porque ya ellos incluyen estas enzimas en el virión. Clasificación de Baltimore. Pertenecen al grupo 3 de la clasificación de Baltimore. Esta clasificación ubica a los virus en 7 grupos fundamentales en función de la naturaleza del ácido nucleico viral y en el mecanismo de producción del ARN mensajero. Los virus ARN bicatenario se ubican en el grupo 3 porque tienen doble cadena de ARN, una cadena positiva y una negativa, y la positiva es igual al ARN mensajero que se va a transcribir y la negativa es la complementaria. En estos virus se utiliza la cadena negativa para producir ARN mensajero y posteriormente proteínas. Replicación. Este tipo de virus organiza su material genético en un ARN de doble cadena y se replica en el citoplasma celular. Y gracias a esto no son dependientes de la maquinaria de replicación del ADN de la célula hospedadora. Para que la replicación de los virus de ARN bicatenario se lleve a cabo, este debe pasar por las siguientes etapas. En primer lugar, inicia con la transcripción primaria del ARN bicatenario dentro del virión, en el cual se usa la ARN polimerasa dependiente del ARN viral y se produce una liberación del ARN monocatenario positivo, que en este caso tiene carácter de ARN mensajero, la cual se obtiene en el citoplasma. La ARN polimerasa además es una proteína estructural, ya que forma parte de la cápside, y es por ello que el virus solamente se replica si la célula entra a la cápside junto al genoma vírico. Seguida de la traducción del ARN mensajero, se realiza la obtención y la acumulación de las proteínas virales, estructurales y las reguladoras. En la tercera etapa se lleva a cabo el ensamblado parcial del ARN monocatenario positivo y las proteínas virales en los viriones inmaduros. En la etapa 4, la transcripción del ARN monocatenario positivo a ARN bicatenario dentro de los viriones se realiza gracias a la ARN polimerasa dependiente del ARN viral, llevando así a realizarse la transcripción secundaria del ARN bicatenario. Y por último, es la replicación que se da en el ensamblado final y posteriormente la maduración de los viriones. La traducción suele ser monocistrónica, lo que significa que cada uno de los segmentos codifica una sola proteína, que a diferencia de otros virus que exhiben una traducción más compleja, una característica particular de esto es su capacidad para llevar a cabo la transcripción de los segmentos de ARN bicatenarios bajo las condiciones apropiadas dentro de la cápside. Ok, a nosotros nos dio bastante curiosidad como saber qué técnica podríamos usar para identificar este tipo de virus de ARN bicatenario y encontramos que la técnica más usada era la RT-PCR, la cual significa reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa. También se dice que es con transcriptasa reversa. Esta es una variante de PCR y es una técnica muy usada en los laboratorios de biología molecular para generar grandes cantidades de copias de ADN por un proceso que se llama amplificación. Para explicarles un poco, en esta técnica de RT-PCR se retrotranscribe una hebra de ARN en ADN complementario usando una enzima llamada transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, y el resultado se amplifica mediante una PCR tradicional. Cabe resaltar que antes se decía que esta técnica de laboratorio no era muy adecuada para detectar la carga viral del ARN, que los kits daban positivo de acuerdo a un umbral del ciclo CT y no porque se veía un virus. Sin embargo, hoy, con todo este avance de la ciencia, se diseñan lo que son los primers, que son llamados también cebadores, los cuales son unos primers específicos para ampliar una secuencia determinada. Esta técnica
puede utilizarse como método de detección molecular de genes para estudiar el genoma del virus de ARN, como lo son los retrovirus y los roteovirus, o simplemente el virus de la gripe. Las especies constituyen un gran grupo de diversos virus con un amplio rango de huéspedes, incluyendo humanos, animales, plantas, hongos, protistas, vertebrados e invertebrados y bacterias, como por ejemplo el virus Picovirnaviridae. También varían en el número de segmentos del genoma, entre 1 y 12. Organización del virón. Es número T, capas de cápsida y espículas. La familia Roviridae es la más extensa en términos de rango de huésped. En esta familia se incluyen los rotavirus, la causa más común de gastroenteritis en niños pequeños en todo el mundo, y el virus de la lengua azul, un patógeno de vacas y ovejas de gran importancia económica. Ok, nuestro virus seleccionado es el rotavirus. Nosotros queremos dar como un ejemplo de uno de estos tipos de virus de los que hacen parte del ARN bicatenario, como para que entiendan un poco más. El rotavirus de la familia Reviridae, el cual es la causa más común de diarrea grave en niños de hasta 5 años y neonatos de distintas especies de mamíferos. También es uno de los virus que a menudo causan infecciones denominadas como la gastroenteritis. Bueno, vamos a hablar sobre los tipos de rotavirus. Hay 8 grupos de rotavirus que son designados como A, B, C, D, E, F y G. Sin embargo, en los humanos solo pueden verse infectados por los primeros 3 tipos, principalmente por el A. Dentro del tipo A hay variaciones llamadas serotipos y como al igual que con el virus de la gripe se usa un sistema de doble clasificación basado en 2 tipos de proteínas de la cápside. Por un lado, tenemos a la glucoproteína BP7 que define el tipo G y por el otro tenemos a la proteína sensible proteasa BP4 que define el tipo P. El tipo P se define como un número para el serotipo P y como un número entre corchetes para el genotipo P. Los serotipos G tienen una nomenclatura muy similar, siendo el número del serotipo G el mismo del genotipo G. Por ejemplo, en la cadena UA se denota como P1AG1, debido a que los dos genes que determinan el tipo G y el tipo P pueden transmitirse por separado, en la progenie del virus se encuentran diferentes combinaciones. Ok, hablemos de la estructura. Los rotavirus tienen una apariencia característica similar a una rueda cuando esta es mirada mediante el microscopio electrónico. Son caracterizados porque estos virus se dicen que son virus desnudos o no envueltos. En su cápside se llegan a observar 3 capas, la capa externa, la capa media y la capa interna. El genoma está compuesto de 11 segmentos de ARN doble hebra que codifica por 6 proteínas estructurales y 6 no estructurales, que más adelante se explicará. Y uno de sus segmentos codifica para 2 proteínas. El virus es estable en el medio ambiente y también es caracterizado porque pueden llegar a medir 76,5 nanómetros de diámetro. El virión está formado por 6 proteínas BP. Estas proteínas estructurales se llaman BP1, BP2, BP3, BP4, BP5 y BP6. Aparte de las proteínas estructurales, hay 6 más no estructurales, producidas únicamente en las células infectadas y se denominan NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 y NSP6. Por lo menos 6 de las 12 proteínas codifican por el genoma vírico, que llevan al ARN asociado, y la función de esta proteína en el retrovirus no está bien explicada. Se cree que están implicadas en la síntesis de empaquetamiento del ARN, transporte del ARN mensajero hacia zonas de replicación del genoma y en la traslación del ARN mensajero y regulación de la expresión génica.
Como ya lo había dicho antes, las proteínas estructurales van de la BP1 a la BP6. En la BP1 está situada en el núcleo del virus y es una ARN polimerasa. Es una célula infectada que produce transcritos de ARN mensajeros para sintetizar las proteínas víricas y duplicar el genoma produciendo nuevas partículas víricas. La BP2 forma parte de la capa más interna del virión y va unida a un genoma de ARN. La BP3 también forma parte de la capa interior o la capa interna del virión y es una enzima que produce la caperuza en 5' del ARN y durante la modificación post-transcripcional del ARN mensajero, esta caperuza estabiliza el extremo 5' del mensajero e impide que sea atacado de la nucleasa enzima. Ahora las proteínas no estructurales que van de NSP1 a NSP6. En la 1 es transcrita por un gen 5 y es una proteína no estructural de unión a ARN. La 2 es una proteína de unión a ARN que se acumula en inclusiones citoplasmáticas y es necesaria para la replicación del genoma. La 3 es la unión de ARN mensajero a las células infectadas y es la responsable de la finalización de la síntesis proteica celular. La 4 es una estereotoxina viral que incide diarrea y fue la primera enterotoxina viral que se descubrió. La 5 es codificada por un segmento 11 del genoma vírico del rotavirus A y en las células infectadas se acumula en el viroplasma. Y la 6 es una proteína de unión a ácido nucleico que es codificada por el gen 11 en un marco abierto de lectura desfasado. Se replica principalmente en el intestino e infectan enterocitos de las vellosidades intestinales, lo que causa cambios funcionales y estructurales en el epitelio. Su triple capa proteica lo hace resistente al pH del estómago y a las enzimas digestivas del intestino. Esta capa proteica no es igual que la cápside.